La lluvia tamborileaba sobre los cristales del automóvil, difuminando las luces del Busan nocturno. An Yu-jin miraba las calles conocidas a través del cristal tintado del sedán premium, y su corazón latía de manera constante, como un metrónomo. 5 años. 5 largos años se había preparado para este momento. Regresó a su ciudad natal 5 años después de la tragedia. Ahora los antiguos compañeros de clase, que la llevaron al intento de suicidio, le suplicarán clemencia. Pero la venganza se sirve fría. Estas palabras sonaban en su cabeza como un mantra que la había sostenido todos estos años. Yu-jin ya no era esa niña rota de 17 años que 5 años atrás estuvo en la azotea del edificio escolar, lista para dar el último paso hacia el vacío. Ahora tenía 22 años y era una psicóloga exitosa, propietaria de una cadena de centros de rehabilitación Nuevo Amanecer, que generaban ingresos multimillonarios. Su nombre era conocido en todo el país, sus métodos se estudiaban en universidades, y su historia de éxito inspiraba a miles de personas. Pero nadie sabía que todo esto era solo un instrumento para un único objetivo, la venganza. El conductor detuvo el coche frente al complejo residencial de élite Mar-Bay. Yu-jin había comprado aquí un ático 3 meses atrás, eligiendo cuidadosamente la ubicación. Desde aquí se abría una vista de todo el puerto, y lo más importante, de la escuela donde se desarrolló su tragedia. Señorita Ann, hemos llegado, dijo suavemente el conductor. Gracias, Min-soo. Mañana a las 9 de la mañana pase por el centro. Yu-jin salió del coche, y el frío viento primaveral tocó su rostro. Respiró profundamente el aire marino salado. Sí, estaba en casa. Y ahora comenzaría el verdadero juego. En el espacioso apartamento la esperaban carpetas con expedientes de cada uno de sus antiguos torturadores. Durante estos años había estudiado sus vidas hasta el más mínimo detalle. Detectives privados, hackers, perfiles psicológicos, no había escatimado dinero en la preparación. Kang Yeon-woo, 33 años, el principal agresor que convirtió sus años escolares en un infierno. Ahora era vicepresidente de la empresa constructora de su padre, casado con la hija del influyente político Lee Soo-jin, tenía un hijo de 7 años. Vida perfecta, familia perfecta, carrera perfecta. Pero Yu-jin sabía sobre sus ataques de pánico, sobre cómo visitaba en secreto al psiquiatra, sobre sus problemas con el alcohol que ocultaba cuidadosamente de su esposa. Park Hyo, 29 años, ex capitán del equipo de fútbol, que con especial sadismo la humillaba delante de toda la escuela. Ahora propietario de una cadena de gimnasios, soltero, playboy. Pero tenía deudas con estructuras criminales y su negocio se desmoronaba por las costuras. Cho Min-hee, 30 años, la más cruel de las chicas agresoras, reina de la escuela, que convirtió el acoso a Yu-jin en un arte. Ahora una influyente gerente de relaciones públicas, casada con el famoso actor Kang Tae-yeon. Pero tenía un secreto, un romance con un director casado, que podía destruir no solo su matrimonio, sino también su carrera. Y finalmente, Lim Se-jun, 28 años, el cómplice silencioso, que nunca la golpeó, pero filmaba las humillaciones y las subía a Internet. Ahora programador en una gran empresa de TI, introvertido, viviendo con su madre. Tenía una colección de pornografía infantil en su computadora, de la cual ni él mismo sabía. Yu-jin se había encargado de eso con anticipación. Desplegó las fotografías sobre la mesa y caminó lentamente por la habitación. Tras las ventanas panorámicas se extendía la ciudad nocturna, en la que una vez quiso morir. Ahora se convertiría en el escenario de su triunfo. A la mañana siguiente Yu-jin estaba frente al espejo en su nueva oficina, una filial del Nuevo Amanecer en Busan. Traje de negocios estricto, cabello recogido en un moño elegante, mínimo de maquillaje. Parecía una profesional exitosa que inspiraba confianza y respeto. Nadie habría reconocido en ella a la estudiante acosada. A las 10 de la mañana tenía su primera reunión.
Lee Soo-jin, esposa de Kang Yeon-woo, se había registrado para una consulta bajo un nombre falso. El detective privado informó que la mujer tenía serios problemas en su matrimonio, el marido se había vuelto frío y distante, había comenzado a beber, a menudo se quedaba tarde en el trabajo. Soo-jin sospechaba infidelidad y estaba al borde de un colapso nervioso. Cuando la mujer entró en el consultorio, Yoo-jin sintió una extraña satisfacción. Soo-jin era hermosa, pero su belleza se marchitaba por el estrés constante. Bajo los ojos se marcaban círculos oscuros, las manos movían nerviosamente la correa del bolso. «¿Doctora An?», pronunció insegura. «Me llamo Kim Yeon-hae». «Siéntese, por favor», dijo suavemente Yoo-jin, señalando con un gesto una cómoda silla. «Cuénteme qué la preocupa». La siguiente hora Soo-jin derramó su alma, contando sobre sus miedos y sospechas. Yoo-jin escuchaba atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas dirigidas que hacían que la mujer profundizara en detalles dolorosos. Era una maestra en su campo, durante años de práctica había aprendido a encontrar los puntos más vulnerables de la psique humana. Su marido está pasando por una crisis de mediana edad, finalmente dijo Yoo-jin. Es un fenómeno bastante común entre hombres exitosos de su edad. Dígame, ¿él alguna vez le ha contado sobre su infancia? ¿Sobre los años escolares? Soo-jin frunció el ceño. No, en general no le gusta hablar del pasado. Siempre va de ese tema. Entiendo. Probablemente tiene algunos traumas no resueltos de ese periodo. Esto puede afectar seriamente su comportamiento en el presente. Yoo-jin hizo una nota en el blog, aunque no tenía nada que escribir. Ya sabía sobre Yeon-woo más que su propia esposa. Le recomiendo terapia familiar, continuó. Y sesiones separadas para su marido. Tengo un colega que se especializa en psicología masculina. En realidad no había ningún colega. Yoo-jin planeaba trabajar ella misma con Yeon-woo, pero aún era temprano para revelar sus cartas. Después de que Soo-jin se fuera, Yoo-jin llamó a su asistente. Min-jun, activa el plan alfa. Necesito que Kang Yeon-woo se entere del mejor psicólogo de la ciudad. Que parezca natural, recomendación de un colega, artículo en una revista de negocios, lo que sea. Entendido, jefe. ¿Y qué hay de los otros objetivos? Con Park Hyo me reúno mañana. Está buscando un inversionista para un nuevo proyecto. Con Cho Min-hee organizaremos un encuentro casual en la subasta benéfica el viernes. Y Lim Se-jun. Con él esperaremos por ahora. Yoo-jin se acercó a la ventana y miró la ciudad abajo. En algún lugar allí vivían las personas que convirtieron su vida en una pesadilla. Pero ahora ella era el depredador y ellos la presa desprevenida. La reunión con Park Hyo tuvo lugar en un restaurante caro del centro de negocios. Prácticamente no había cambiado, la misma sonrisa arrogante, figura musculosa, ropa cara. Pero Yoo-jin veía lo que se ocultaba tras la fachada, nerviosismo en los movimientos, sudor en la frente, a pesar del fresco en el local. Señorita An, Hyo se levantó y extendió la mano para el saludo. Gracias por la reunión. He oído sobre sus éxitos, es impresionante. Yoo-jin estrechó su mano, conteniendo el deseo de mostrar disgusto. Con esas manos una vez la empujó en el pasillo, rompió libros de texto, la roció con agua de charcos. Siéntese, señor Park. Cuénteme sobre su proyecto. Hyo comenzó la presentación del nuevo gimnasio de clase premium, pero Yoo-jin escuchaba a medias. Sabía que su situación financiera era catastrófica. Deudas con acreedores, retrasos en préstamos, amenazas de estructuras criminales. Este proyecto era su último recurso. Suena interesante, dijo cuando él terminó. Pero necesito más información sobre la situación financiera de sus establecimientos actuales. La cara de Hyo se oscureció. ¿Qué es exactamente lo que le interesa?
todo. Ingresos, gastos, obligaciones de deuda. Entienda, señor Park, no estoy acostumbrada a invertir a ciegas. Sacó de su bolso una carpeta y la puso sobre la mesa. Gio palideció al reconocer los documentos. Era información completa sobre sus deudas, incluyendo aquellas de las que oficialmente era imposible saber. ¿De dónde tiene usted? Tengo buenos analistas, respondió calmadamente Yu Jin. 3 millones de dólares de deuda, de los cuales 1,5 millones son a estructuras criminales. Retraso en los créditos principales. La semana pasada vinieron cobradores a su casa, y ahora duerme con un bate de béisbol bajo la cama. Gio tragó saliva. Su arrogancia se evaporó sin rastro. ¿Qué quiere? Ayudarle, sonrió Yu Jin. Estoy dispuesta a cubrir todas sus deudas y dar dinero para el nuevo proyecto. A cambio quiero solo un pequeño favor. ¿Cuál? Información sobre sus viejos amigos. Kang Jeonu, Cho Min-hee, Lim Se-hun. Sé que aún se comunican. Gio frunció el ceño. ¿Para qué necesita eso? Tengo intereses comerciales relacionados con ellos. Nada criminal, solo inteligencia de negocios. Era mentira, pero Gio estaba desesperado. Media hora después ya estaba firmando el contrato sin leer la letra pequeña. Yu Jin había conseguido otra marioneta en su juego. Pasaron 2 semanas desde el regreso de Yu Jin a Busan. Durante este tiempo había logrado ganarse la confianza de Su Jin, conseguir a Gio como informante y conocer casualmente a Min-hee en la subasta benéfica. Todo iba según el plan. Y finalmente llegó el momento de encontrarse con el objetivo principal. Kang Jeonu se registró para una cita bajo el nombre de Lee Juno, evidentemente no quería que nadie supiera sobre sus visitas al psicólogo. Yu Jin se preparó cuidadosamente para esta reunión. Cambió el peinado, se puso gafas sin dioptrías, eligió una manera diferente de hablar. Jeonu no debía reconocerla. Aún no debía. Cuando él entró en el consultorio, Yu Jin sintió cómo se aceleraba el latido del corazón. Jeonu casi no había cambiado, el mismo cabello oscuro, ahora cuidadosamente peinado, la misma postura orgullosa. Pero en sus ojos había un cansancio que no existía en los años escolares. ¿Doctora An? Extendió la mano para el saludo. Sí, siéntese, por favor. Yu Jin estrechó su mano, tratando de no mostrar agitación. ¿Qué lo trajo a mí? Jeonu se sentó en la silla y por varios segundos guardó silencio, eligiendo las palabras. Tengo problemas para dormir. Pesadillas. Y ataques de ansiedad. ¿Cuándo comenzó esto? Hace unos 2 años. Al principio raramente, ahora casi todas las noches. Yu Jin tomaba notas, observándolo. Jeonu estaba nervioso, pero trataba de ocultarlo. Interesante, esa misma persona que una vez le pareció la encarnación de la confianza y la fuerza, ahora estaba sentada frente a ella como un paciente ordinario con problemas psicológicos. Cuénteme sobre las pesadillas. ¿Qué ve? Jeonu guardó silencio, luego pronunció en voz baja, la escuela. Estoy otra vez en la escuela, y allí hay una chica. Está parada en la azotea, lista para saltar. Y entiendo que es mi culpa. Yu Jin apenas se contuvo para no estremecerse. Entonces recordaba. Recordaba y sufría. ¿Son recuerdos reales o solo un sueño? Reales, susurró él. Nosotros la llevamos a eso. Yo la llevé. Y ella habría saltado si no fuera por el maestro que la detuvo. ¿Qué le pasó después? Desapareció. Se transfirió a otra escuela, y luego se fue completamente de la ciudad. Nadie sabe qué fue de ella. Lo sé, pensó Yu Jin. Se hizo más fuerte. Y ahora está sentada frente a ti.
¿Siente culpa por lo que pasó? Cada día, la voz de Yeonu tembló. Tenía 17 años, era un adolescente estúpido, pero eso no es excusa. Nos burlamos de ella simplemente porque podíamos. Porque era diferente. Silenciosa, inteligente, hermosa. Y eso me irritaba. ¿Hermosa? Se sorprendió Yu-jin. ¿Realmente la consideraba hermosa? ¿Por qué exactamente eso lo irritaba? Yeonu se pasó la mano por el cabello. ¿Por qué me gustaba? Incluso entonces. Pero no sabía cómo expresarlo, y en su lugar. Le hacía daño. Como un niño asustado que tira de las trenzas de la niña que le gusta. Yu-jin se quedó inmóvil. Esto era lo último que esperaba escuchar. ¿Trató de encontrarla? ¿De disculparse? Lo intenté. Contraté detectives privados, me dirigí a agencias de búsqueda. Pero An Yu-jin desapareció como si se hubiera disuelto en el aire. El nombre sonó como un golpe. Lo pronunció tan cuidadosamente, como si temiera que causara dolor. ¿Y qué le diría si la encontrara? Yeonu levantó los ojos y la miró directamente. En su mirada había tanto dolor que Yu-jin sintió una extraña confusión. Que lo siento. Que no pasa un día sin que piense en lo que hice. Que si tuviera la oportunidad de arreglar todo, daría todo por ello. Después de que Yeonu se fuera, Yu-jin se quedó mucho tiempo sentada en su consultorio, mirando un punto fijo. Sus palabras no encajaban de ninguna manera en su plan de venganza. Se había preparado para encontrarse con un hombre frío y cruel que no había cambiado en estos años. Pero en su lugar vio a un hombre que sufría sinceramente por la culpa. Esto es solo manipulación, trataba de convencerse. Sintió el peligro y trata de ablandarme. Pero una voz interior susurraba otra cosa. El dolor en sus ojos era real. Y la forma en que pronunció su nombre. Yu-jin sacudió la cabeza. No, no permitiría que las emociones la desviaran de su camino. Demasiados años se había preparado para este momento, demasiado dolor había sufrido por él y sus amigos. Una llamada telefónica interrumpió sus reflexiones. Jefe, tengo noticias sobre Cho Min-hee, la voz de su asistente sonaba emocionada. Mordió nuestro anzuelo. Quiere reunirse con usted sobre la campaña de relaciones públicas para Nuevo Amanecer. Excelente. Programa una reunión para mañana. Y además Lim Se-jun aceptó nuestro encuentro casual en el club de ti. Acordó ayudar con el desarrollo de la aplicación móvil para el centro. Todo iba según el plan. Pero por alguna razón Yu-jin no sentía la satisfacción anterior. Esa noche estaba en el balcón de su ático, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allí, en una de esas casas, Yeonu sufría pesadillas sobre ella. Y ella hacía planes para su destrucción. ¿Qué me está pasando?, pensó. ¿Estoy empezando a compadecerlo? La memoria servicialmente le trajo recuerdos, cómo la empujaba en el pasillo, cómo se reía cuando otros la rociaban con comida, cómo filmaba con el teléfono sus humillaciones. Pero ahora a estos recuerdos se mezclaban nuevas imágenes, sus ojos cansados, voz temblorosa, dolor sincero. No, se dijo firmemente Yu-jin. No me retiraré. Es demasiado tarde para cambiar algo. La reunión con Cho Min-hee tuvo lugar en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. Min-hee prácticamente no había cambiado, la misma belleza cuidada, ropa cara, expresión altiva en el rostro. Pero Yu-jin conocía las grietas en esa fachada perfecta. Doctora An, Min-hee extendió la mano con manicura impecable. Estoy tan contenta de nuestro encuentro. Su reputación la precede. Si supieras, pensó Yu-jin, sonriendo en respuesta. Gracias. Cuénteme sobre sus ideas para la campaña de relaciones públicas. Min-hee sacó una tableta y comenzó la presentación.
Sus ideas eran profesionales y creativas, había que reconocérselo. Pero Yu-jin no escuchaba el proyecto, sino a la misma Min-hee, entonaciones, pausas, gestos. Buscaba puntos de presión. Trabajo impresionante, dijo Yu-jin cuando terminó la presentación. Pero necesito tiempo para reflexionar. Por cierto, ¿cómo está su marido? Kang Tae-yeon, si no me equivoco. El rostro de Min-hee se tensó apenas perceptiblemente. Está ocupado filmando una nueva película. El director es muy exigente, tiene que trabajar mucho. ¿Park Hin-woo? Sí, he oído sobre sus métodos. Dicen que puede ser muy intenso en el trabajo con actores. Min-hee palideció. Yu-jin sabía sobre su romance con el director, sabía dónde y cuándo se encontraban, sabía incluso que la semana pasada Min-hee se había hecho una prueba de embarazo. Yo. No sé a qué se refiere. Nada especial, sonrió fácilmente Yu-jin. Solo interés profesional. En nuestro centro trabajamos mucho con parejas familiares donde uno de los cónyuges está en una profesión creativa. Esto crea una tensión especial en las relaciones. Sí, es verdad, Min-hee claramente estaba nerviosa. Las personas creativas son muy emocionales. E impulsivas. A veces hacen cosas de las que luego se arrepienten. Yu-jin se levantó y se acercó a la ventana. Sabes, Min-hee, tengo una propuesta. Te tomaré como gerente de relaciones públicas, pero con una condición. Quiero que me ayudes con un proyecto. ¿Cuál? Estoy escribiendo un libro sobre el acoso escolar. Análisis psicológico de cómo las ofensas infantiles afectan la vida adulta. Necesito historias reales, entrevistas con personas que se enfrentaron a este problema. Tanto desde la posición de víctima como desde la posición del agresor. Min-hee se encogió en la silla. Es un tema muy específico. Sí, pero importante. Estoy segura de que tienes conocidos que podrían compartir experiencia. Tal vez incluso de los años escolares. Posiblemente, pronunció apenas audible Min-hee. Excelente. Entonces estamos de acuerdo. Cuando Min-hee se fue, Yu-jin sintió una oleada de adrenalina. Otra marioneta en sus manos. Pero por alguna razón en lugar de triunfo sentía vacío. Al día siguiente Yu-jin trabajaba hasta tarde en su consultorio cuando la secretaria informó sobre un visitante inesperado. Doctora An, vino a verla el señor Lee Junho. Dice que es urgente. Yeonu. Yu-jin sintió cómo se aceleró el latido del corazón. Hágalo pasar. Rápidamente adoptó la imagen habitual, gafas y peluca. Yeonu entró en el consultorio y Yu-jin inmediatamente notó su estado. Estaba agitado, despeinado, en sus ojos se leía desesperación. Doctora An, perdone que moleste tan tarde, pero necesito ayuda. Siéntese, cuénteme qué pasó. Yeonu se sentó en el borde de la silla, apretando y aflojando los puños. Esta mañana desperté con un recuerdo claro. No un sueño, sino precisamente un recuerdo. Sobre esa chica, An Yu-jin. Recordé el último día que la vi. Yu-jin se quedó inmóvil. ¿Qué exactamente recordó? Estaba parada en la azotea de la escuela. Subí allí para... No sé, posiblemente burlarme de ella otra vez. Pero cuando vi su rostro... Dios, en sus ojos había tanto dolor. Y entendí que habíamos ido demasiado lejos. La voz de Yeonu tembló. Traté de hablar con ella, decir algo, pero me miró y pronunció, conseguiste lo que querías. Ahora desapareceré, y serás feliz. Y luego agregó, pero sabe que algún día regresaré. Y entonces entenderás qué es el verdadero dolor. Yu-jin sintió cómo le recorrieron escalofríos por la espalda.
No recordaba esas palabras, en ese momento estaba en un estado de completa desesperación. Pero a juzgar por el rostro de Yeon-woo, él decía la verdad. ¿Y qué pasó después? Vino el maestro y se la llevó. Y al día siguiente no vino a la escuela. Y nunca más volvió. Yeon-woo levantó los ojos hacia ella, llenos de tormento. Doctora An, me estoy volviendo loco. Me parece que ella realmente regresó. Que está en algún lugar aquí, en esta ciudad, y prepara venganza. Sé que suena paranoico, pero... ¿por qué piensa así? Coincidencias extrañas. Mi esposa comenzó a ir al psicólogo y ahora me hace preguntas extrañas sobre los años escolares. Hyo de repente encontró un inversionista rico que se interesa por nuestra compañía de amigos. Min-hee consiguió un contrato con un gran centro de rehabilitación. Y Sehun desarrolla una aplicación para alguna clínica psicológica. Yoo-jin trataba de mantener la calma, pero por dentro todo se enfrió. Él comenzaba a entender. ¿Tal vez realmente son coincidencias? No, dijo firmemente Yeon-woo. Lo siento. Ella regresó. Y ahora juega con nosotros como un gato con ratones. Se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabe qué es lo más extraño? No tengo miedo. Me lo merezco. Todos nos lo merecemos. Pero tengo miedo por mi esposa, por mi hijo. Ellos no tienen culpa de nada. ¿Qué va a hacer? Encontrarla. Encontrarme cara a cara. Decir lo que debería haber dicho hace 15 años. Yeon-woo se volvió hacia ella. Doctora An, ayúdeme. Usted es psicóloga, entiende a las personas. ¿Cómo encontrar a una persona que no quiere ser encontrada? Yoo-jin lo miraba y sentía cómo se desmoronaba su plan cuidadosamente construido. Él no era el monstruo que había odiado todos estos años. Era un hombre que se arrepentía sinceramente de sus actos. Yo. Pensaré en eso, pronunció. Pero ahora necesita calmarse. Tome un sedante y trate de dormir. Yeon-woo asintió y se dirigió hacia la salida. En la puerta se detuvo. ¿Doctora An? Sí. Si ella realmente regresó y de alguna manera se entera de nuestras reuniones, por favor dígale, estoy listo para aceptar cualquier castigo. Pero que sepa que la amé. Incluso entonces, cuando le causaba dolor. Después de que Yeon-woo se fuera, Yoo-jin se desplomó en la silla. Las manos temblaban, el corazón latía tan rápido que temía perder el conocimiento. Todos los años de preparación, todo el odio que le daba fuerzas, todo esto comenzaba a desmoronarse. Sacó el teléfono y marcó el número de su psiquiatra en Seúl. Dr. Choi. Soy Yoo-jin. Necesito una consulta de emergencia. ¿Qué pasó? Suenas agitada. Yo. No sé quién soy. Todo en lo que creía resultó ser mentira. Yoo-jin, respira profundo. Cuéntame en orden. La siguiente hora Yoo-jin derramó su alma, contando sobre su plan de venganza, sobre las reuniones con Yeon-woo, sobre lo que ahora sentía. Entiendo, dijo el Dr. Choi cuando ella terminó. Yoo-jin, ¿recuerdas de qué hablamos en las primeras sesiones? Sobre que la venganza es un intento de recuperar control sobre una situación en la que te sentías impotente. Sí. Pero ahora no eres una niña impotente. Eres una mujer fuerte y exitosa. Ya no necesitas probar tu fuerza causando dolor a otros. Pero ellos se lo merecían. ¿Se merecían qué? Yeon-woo sufre con sentimiento de culpa desde hace 15 años. ¿No es eso castigo? ¿Y los demás? Hyo está al borde de la bancarrota, Min-hee arriesga perder su familia, Sehun vive como un ermitaño. La vida ya los castigó. Yoo-jin guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. ¿Qué debo hacer?
Lo que siempre supiste hacer mejor, ayudar a las personas a sanarse. Comienza contigo misma. Al día siguiente Yu-Jin canceló todas las reuniones y pasó todo el día en casa, reflexionando. Para la noche había tomado una decisión. Marcó el número de Yeonu. ¿Aló? Soy la doctora An. Necesito reunirme con usted. Esta noche, en mi consultorio. ¿Pasó algo? Sí. Encontré a An Yu-Jin. En el teléfono se hizo silencio. Estaré en una hora, finalmente dijo Yeonu. Yu-Jin se cambió a un vestido negro simple, se soltó el cabello, se quitó las gafas. Cuando Yeonu entró en el consultorio, ella estaba parada junto a la ventana, de espaldas a la puerta. ¿Doctora An? Dijo que la encontró. Sí, respondió en voz baja Yu-Jin, sin volverse. Estuvo todo el tiempo cerca. ¿Qué quiere decir? Yu-Jin se volvió lentamente. En la luz tenue del consultorio su rostro parecía diferente, más joven, más vulnerable. Hola, Yeonu. Realmente me llamo An Yu-Jin. Yeonu se quedó inmóvil. Por varios segundos simplemente la miró, luego dio un paso atrás. Esto es imposible. Muy posible. Cirugía plástica, maquillaje profesional, nueva manera de comportarse. Buscabas a una niña asustada de 17 años, y yo me convertí en otra persona. Yeonu se sentó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío. ¿Cuánto tiempo? Desde el principio. Tu esposa, Hyo, Min-hee, todos cayeron en mi red. Estudié su vida hasta el más mínimo detalle, encontré todas las debilidades, todos los puntos de dolor. Y ibas a destruirnos. Sí, respondió simplemente Yu-Jin. Pero ahora. No sé. Yeonu levantó la cabeza y la miró. ¿Por qué cambiaste de opinión? Porque tú cambiaste. Todos ustedes cambiaron. Hyo se volvió bancarroto no por mi culpa, él mismo se llevó a ese estado con juegos de azar y malas decisiones. Min-hee engaña a su marido no porque yo la obligué, simplemente es infeliz en su matrimonio. ¿Y tú? Yu-Jin se acercó más. Tú sufres con culpa desde hace 15 años. Cada noche tienes pesadillas sobre mí. ¿No es eso castigo? Insuficiente, dijo en voz baja Yeonu. Merezco más. No, Yu-Jin se sentó en la silla de enfrente. ¿Sabes qué entendí en estas semanas? Ambos éramos niños rotos. Tú escondías tu dolor tras la agresión, yo tras el silencio y la sumisión. Pero al final ambos sufrimos. Eso no justifica lo que hice. No, no justifica. Pero explica. Yeonu se levantó y se acercó a la ventana. ¿Qué ahora? ¿Vas a llevar el asunto hasta el final? Yu-Jin sacó de su bolso la carpeta con material comprometedor sobre cada uno de sus antiguos torturadores. Puedo destruirte con una llamada. Tu carrera, matrimonio, reputación, todo se derrumbará en cuestión de horas. Puso la carpeta sobre la mesa entre ellos. Pero no lo haré. ¿Por qué? Porque esto no me devolverá la infancia. No sanará mi dolor. Solo causará nuevo dolor, a ti, a tu familia, y a mí misma. Yu-Jin se levantó y se acercó a Yeonu. Quiero intentar algo diferente. ¿Qué? Sanación. Para ambos. Yeonu se volvió hacia ella, y en sus ojos brillaron lágrimas. Yu-Jin. Lo siento tanto. Si tuviera una máquina del tiempo, yo. Silencio, ella puso un dedo en sus labios. El pasado no se puede cambiar. Pero se puede cambiar el futuro. ¿Cómo? Con honestidad. ¿Estás dispuesto a contarle la verdad a tu esposa? Sobre tu pasado, sobre quién soy yo.
Jeonwoo asintió. Sí. Ella merece saberlo. ¿Y a los demás? ¿Hyo, Minhee, Sehun? Sí, a ellos también. Que decidan ellos mismos cómo vivir después, conociendo la verdad. Yoo-jin sonrió por primera vez en muchos años sinceramente. Entonces comencemos. Pero hay una condición. ¿Cuál? Terapia. Terapia de pareja para nosotros dos. Si vamos a sanarnos, debemos hacerlo correctamente. Jeonwoo le extendió la mano. De acuerdo. Se dieron la mano, y Yoo-jin sintió como la carga del odio de muchos años finalmente comenzaba a levantarse de sus hombros. La reunión con los demás tuvo lugar una semana después en la sala de conferencias del Nuevo Amanecer. Hyo, Minhee y Sehun estaban sentados en una mesa larga, preguntándose por qué los habían reunido a todos. Jeonwoo estaba sentado junto a Yoo-jin, apretando su mano bajo la mesa. El apoyo moral era necesario para ambos. Gracias por venir, comenzó Yoo-jin. Lo que les voy a contar ahora cambiará su vida. Pero tienen derecho a saber la verdad. Se levantó y caminó lentamente por la habitación. Hace 15 años en una de las escuelas de Busan estudiaba una niña llamada An Yoo-jin. Silenciosa, tímida, inteligente. 4 compañeros de clase convirtieron su vida en un infierno. La llevaron al intento de suicidio. Los rostros de los oyentes comenzaron a cambiar. Minhee palideció, Hyo se movió nerviosamente en la silla, Sehun se quedó mirando la mesa. Esa niña desapareció de la ciudad, pero no de la vida. Cambió, se hizo más fuerte, más exitosa. Y regresó para vengarse. Yoo-jin se detuvo y miró a cada uno de ellos. Yo soy esa misma An Yoo-jin. Se hizo un silencio mortal. Luego Minhee se rió histéricamente. Esto es imposible. No te pareces en nada a ella. Buenos cirujanos hacen milagros, respondió calmadamente Yoo-jin. Hyo, tu misterioso inversionista soy yo. Minhee, tu contrato ventajoso también soy yo. Sehun, la aplicación que desarrollas, la necesito para obtener acceso a sus datos personales. Sehun levantó la cabeza, en sus ojos se leía horror. ¿Qué vas a hacer con nosotros? Nada, dijo Yoo-jin, regresando a su lugar. El plan de venganza se cancela. ¿Qué? Hyo no creía lo que oía. Escucharon correctamente. Pasé años preparándome para la venganza, pero entendí que esto no me traerá paz. Ya están castigados. Hyo, estás en bancarrota y debes a estructuras criminales. Minhee, tu matrimonio se agrieta y engañas a tu marido con una persona que te usa. Sehun, vives como un ermitaño, temiendo al mundo real. Yoo-jin sacó las carpetas con material comprometedor y las puso sobre la mesa. Puedo destruir a cada uno de ustedes. Pero no lo haré. En su lugar propongo algo diferente. ¿Qué? Susurró Minhee. Sanación. Terapia grupal. La oportunidad de hablar honestamente sobre lo que pasó, entender las causas y consecuencias, encontrar una manera de vivir adelante. Hyo se rió nerviosamente. ¿Y piensas que aceptaremos esto? Tienen opción, respondió Yoo-jin. O terapia, o entrego estas carpetas a periodistas y para la mañana su vida se convertirá en una pesadilla. Esto es chantaje, dijo Sehun. Sí, concordó Yoo-jin. Pero chantaje para el bien. Por la sanación, no por la destrucción. Jeonwoo apretó su mano más fuerte. Acepto, dijo él. La terapia. Uno tras otro, los demás también asintieron. No tenían opción, pero por primera vez en muchos años tenían esperanza. Las primeras sesiones de terapia grupal fueron tortuosas. Gritaron, lloraron, se acusaron mutuamente.
Yu-jin contó sobre años de dolor, sobre noches cuando quería morir, sobre cómo el odio casi la convirtió en un monstruo. Yeonu admitió que se burlaba de ella porque no sabía cómo expresar sus sentimientos. Que en casa lo golpeaba un padre borracho, y la escuela era el único lugar donde podía sentirse fuerte. Minji contó sobre la presión de ser perfecta, sobre que humillar a otros era una manera de elevar su propia autoestima. Hyo habló sobre el miedo de parecer débil, sobre que la agresión era un mecanismo de defensa. Sehun explicó que simplemente temía convertirse en la siguiente víctima, por eso se unió a los agresores. Gradualmente el odio comenzó a disolverse, cediendo lugar al entendimiento. No justificación, entendimiento. Pasaron meses. Yeonu se divorció de su esposa, contándole honestamente toda la verdad. El divorcio fue civilizado. Soo-jin incluso le agradeció por la honestidad y reconoció que su matrimonio hacía tiempo era una formalidad. Yu-jin y Yeonu comenzaron a salir lentamente, con cuidado. Su relación se construía sobre una base completamente nueva: confianza, entendimiento, honestidad. Extraño, dijo Yu-jin una noche cuando caminaban por el malecón. Pasé tantos años odiándote, ¿y ahora? ¿Y ahora?, preguntó en voz baja Yeonu. Y ahora entiendo que ambos éramos víctimas. Víctimas de nuestros propios miedos, dolor, incomprensión. Yeonu se detuvo y se volvió hacia ella. Yu-jin, quiero decirte algo. No como parte de la terapia, no como expiación de culpa, sino simplemente como hombre a mujer. Habla. Te amo. Te amé incluso entonces, en la escuela, aunque no lo entendía. Te amo ahora, cuando sé quién eres realmente. Y te amaré siempre, independientemente de si me perdonas o no. Yu-jin sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo también te amo, susurró. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Este amor me sana más que cualquier venganza. Juntos Yu-jin y Yeonu crearon el programa Sanación del Pasado, una metodología única de trabajo con víctimas de acoso escolar y sus antiguos agresores. Su propia historia se convirtió en la base para ayudar a miles de personas en todo el país. Hyo, superando sus problemas financieros con ayuda de Yu-jin, se convirtió en entrenador en sus centros, ayudando a adolescentes con problemas de agresión. Minji se divorció de su marido y comenzó una nueva vida, convirtiéndose en especialista en trabajo con víctimas de acoso en escuelas. Sehun superó la fobia social y comenzó a programar aplicaciones para ayuda psicológica. Los 4 antiguos torturadores escolares se convirtieron en defensores de aquellos a quienes una vez ellos mismos ofendían. Pasó un año desde el día en que Yu-jin reveló su identidad. La vida cambió radicalmente, pero para mejor. Su programa ayudó a cientos de personas, su historia inspiraba a muchos, su amor crecía y se fortalecía cada día. Y aquí Yeonu la llevó a ese mismo lugar donde todo comenzó, a la azotea de su antigua escuela. Ahora el edificio estaba abandonado, la escuela se trasladó a un nuevo edificio, pero para ellos este lugar tenía un significado especial. ¿Para qué estamos aquí?, preguntó Yu-jin, aunque ya se imaginaba. Yeonu sacó del bolsillo una pequeña caja y se arrodilló. Yu-jin, hace 15 años en este lugar te causé dolor que casi te costó la vida. Hoy quiero en este mismo lugar prometerte una vida llena de amor y felicidad. Abrió la caja, y en los rayos del sol poniente brilló un anillo simple pero elegante. Cásate conmigo no porque perdonas el pasado, sino porque crees en nuestro futuro. Yu-jin lo miraba el anillo, el lugar donde una vez quiso morir, y ahora se sentía más viva que nunca. Sí, dijo, y esta simple palabra estaba llena de esperanza, amor y fe en que las personas realmente pueden cambiar. 2 años después Yu-jin estaba frente al altar en un vestido blanco simple, sosteniendo en las manos un ramo de rosas blancas. Yeonu, en un elegante traje oscuro, la miraba con tanto amor que a todos los presentes se les llenaban los ojos de lágrimas. An Yu-jin,
dijo el sacerdote, acepta tomar como esposo a Kang Yeonu, amarlo y apoyarlo en la alegría y en la pena, en la enfermedad y en la salud, hasta el final de sus días. Acepto, respondió firmemente Yu Jin. Kang Yeonu, acepta tomar como esposa a An Yu Jin, amarla y protegerla, ser su compañero fiel hasta el final de sus días. Acepto, respondió Yeonu, y en su voz sonaba tal convicción que no quedaban dudas. En la primera fila estaban sentados Hyo, Minji y Sehun, ya no enemigos, sino amigos que habían pasado juntos el camino del odio al entendimiento, del dolor a la sanación. Cuando Yeonu y Yu Jin se besaron, declarados marido y mujer, todos los presentes se levantaron de sus asientos. Esta no era solo una boda, era una celebración del triunfo del amor sobre el odio, del perdón sobre la venganza, de la sanación sobre el dolor. Lo logramos, susurró Yeonu, abrazando a su esposa. Sí, sonrió Yu Jin. Realmente lo logramos. Ella regresó a su ciudad natal 5 años después de la tragedia con planes de venganza. Pero en lugar de destruir las vidas de sus agresores, les ayudó, y a sí misma, a encontrar el camino hacia la sanación. La venganza realmente se sirvió fría, pero el amor resultó ser más fuerte. Y cuando salían de la iglesia bajo una lluvia de pétalos de rosa, Yu Jin entendió, a veces la venganza más dulce es una vida feliz. Y el mayor castigo para los enemigos es convertirlos en amigos.